de San Francisco. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Carlos, me imagino que es una pregunta que muchos le han hecho en estos días. Exactamente, es uno de los temas del momento, ¿no es cierto? Dolarizar la economía. Bueno, como yo siempre digo en estas cosas, el dolarizar la economía es un instrumento, una herramienta. Por más que dolaricemos la economía, no vamos a solucionar los problemas que hoy tiene la Argentina. Entonces, yo lo que digo es que antes de analizar este tema o de producir la dolarización, hay que solucionar toda una serie de problemas que estamos viviendo, lo vemos día a día, y que si no lo solucionamos poniendo la dolarización sola, así de un momento para otro, no los van a solucionar. Además, para que se dolarice la economía tenemos que tener dólares, ¿no? Y en esto hay diversos cálculos, porque ¿cuál es el efecto real, el del día a día, si se dolariza la economía? Y que hay que absorber todos los billetes que están dando vuelta, todos los billetes de circulación que tenemos hoy, hay que absorberlos. Si bien no va a ocurrir que todos vayan corriendo a los bancos para cambiar su plata por los dólares, pero se va a necesitar una cantidad importante de dólares para poder hacer ese cambio. Porque además hay que definir toda una serie de aspectos, decir, bueno, ¿a qué tipo de cambio lo vamos a hacer? ¿A 500 pesos? En fin, yo digo que es una herramienta, un instrumento interesante, como en su época fue la convertibilidad, pero de ninguna manera la dolarización es un plan económico para regularizar la economía argentina que estamos viviendo y tan mal todos los ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Y qué beneficios puede llegar a traer dolarizar y qué puede llegar a perjudicar en los vecinos, en el vecino de a pie? Bueno, supongamos que todo esto que dije yo antes se hace, está todo bien, que alguien viene, hay cálculos que dicen, para poder empezar la dolarización, Argentina tendría que tener 35.000 millones de dólares de reserva. No sé cómo lo han hecho el cálculo, posiblemente dividiendo toda la base monetaria por algún tipo de cotización del dólar, ¿no? Si fuera así, que todo funciona, que todo está bien, bueno, vamos a tener que ver cómo solucionamos el tema del gasto público, el tema del déficit, porque como no vamos a poder emitir más, ¿cómo vamos a hacer para pagar esa inmensidad que es el gasto público que hoy supera largamente a los ingresos que tiene el Estado? Entonces, si no pasa eso, ¿qué es lo que va a suceder? ¿El gobierno va a dejar de pagar las obligaciones que tiene? Entonces, yo digo que para dolarizar es un cambio tan grande, es una herramienta tan importante que va a producir una serie de efectos no deseados, salvo que el que arme todo esto ya tenga previsto cómo lo va a hacer. Pero si no, me quedan grandes dudas a mí, cómo va a funcionar. Si todo fuera correcto, que Argentina se normaliza, no tiene más déficit fiscal, la recaudación equivale a los gastos que tiene, sería muy importante porque en términos generales los precios no tendrían los cambios que están teniendo hoy con la moneda nacional, ¿no es cierto? Sería una cosa muy, muy importante. Pero me quedan las dudas a mí sobre esa parte que qué va a hacer el Estado al no poder más emitir, porque hoy en día el Estado gasta mucho más de lo que recauda y la hace muy fácil, imprime billetes, ¿no es cierto? Y ese es el motivo principal por el cual estamos viviendo esta inflación tan importante que nos afecta a todos, ¿no? Usted hablaba, Carlos, de tema de tipo de cambio, digamos, del precio, sí, de una posible dolarización, y muchos hablan de un precio muy alto, de dólar, incluso llegué a escuchar hasta 10.000 pesos cada dólar, si esto llegara a pasar.
porque se devalúa, digamos. ¿Esto sería posible o es exagerado? No, lo que pasa, Luis, es lo siguiente. Desde el punto de vista técnico, la cotización del dólar en un país que tiene su propia moneda como Argentina consiste en dividir todos los billetes que están dando vuelta, que se llama base monetaria, ¿no es cierto? Dividir todo eso por los dólares que tiene el Banco Central. Entonces, posiblemente están haciendo ese tipo de cálculo. Ese es un cálculo teórico, un cálculo técnico teórico, pero que es imposible llevarlo a la realidad, porque hoy Argentina no tiene nada de reserva y tiene una base monetaria impresionante. Por eso digo que para poder hacer eso hay que definir previamente tantas cosas que a uno le entran las dudas, ¿no es cierto? Le entran las dudas en el sentido, bueno, ¿qué va a pasar el día después? La gente va a ir corriendo al banco a cambiar sus pesos. ¿Qué le vamos a dar? ¿Va a seguir teniendo curso legal la moneda por un tiempo? ¿Cuál es el tipo de cambio? En fin, yo creo que no es tan liviano el tema. A lo mejor el que lo propone lo tiene todo pensado esto, ¿no? Que ojalá fuera así. Pero yo veo que hay una serie de cosas muy, muy importantes, fundamentales, que hay que definir, corregir, para luego poder realizar la dolarización. ¿Cómo está viendo el tema del dólar, justamente la suba de ayer, que, bueno, llegó a casi 500 pesos? Bueno, es propio de la situación de incertidumbre que estamos viviendo todos, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que se produzcan estas cosas, estos saltos que está pegando el dólar, ¿no es cierto? Es toda la incertidumbre, el no saber qué va a pasar y pega esos saltos, ¿no? Y eso es bastante malo para todos. Primero, porque para los operadores económicos, para las empresas, para los ciudadanos de a pie, es algo que lo pone mal, y cuando va a comprar cualquier cosa desde el supermercado y demás, ve que todos esos movimientos se trasladan a los precios y le afecta enormemente su capacidad de pago. Pero yo digo que si hubiera alguna respuesta del poder político, ¿no? Realmente cierta, que establecieran algún plan, ¿no es cierto?, para eliminar toda esta incertidumbre, sería muy importante y las aguas se tranquilizarían, ¿no? Pero como no se dan esas señales y lo único que se dice es que se le echa la culpa a se le echa la culpa al otro, y no se analiza el problema en su totalidad, se producen este tipo de problemas, ¿no? Carlos, la última, y lo libero, no sé si ha escuchado de Alberto Fernández responsabilizar a la derecha argentina, entre comillas, sobre la suba del dólar. ¿Qué opinión tiene de esta frase? No, mire, lamentablemente nuestro presidente últimamente hace cada declaraciones que realmente uno se queda estupefacto ante eso, ¿no? Decir eso creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Acá hay un problema real, es que el poder político que lo encarna a él no da las respuestas necesarias ante el problema económico que tiene el país, inflación, incertidumbre, todas estas cosas, ¿no? Bien, bueno, Carlos, muchísimas gracias por hablar con nosotros y estaremos en contacto seguramente en los próximos días, porque como viene la cosa, capaz que hagamos un micro con ustedes, mire. Bueno, con todo gusto, Luis. Abrazo grande. Otro para ustedes. Hasta ahí, para de Carlos.